Buenas tardes, hermanos, les damos la bienvenida en nuestro canal de Facebook. Estamos haciendo Facebook en vivo y vamos a continuar, sí, con Romanos. Ya vamos de salida. Yo creo que ya es lo más fuerte que estamos aprendiendo. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro así como están, por favor, para iniciar. Padre, gracias porque tú, Señor, has permitido, Señor, que escudriñemos, Padre, todo este libro de Romanos. Padre, gracias porque todas las enseñanzas que nos has mostrado, Señor. Gracias porque has sido una luz en nuestro caminar diario, Padre. Yo te ruego, Padre, que estas enseñanzas que ya están por finalizar, Padre, 6, 8 predicaciones aún más, Padre, que tú, Padre, selles, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor, estas enseñanzas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos toca Romanos 49, lleva como título a quienes toman nota, que veo que son varios hermanos que toman nota. El título se llama La elección de Israel. En el capítulo 9 de Romanos, llegamos ya a un problema, a un misterio del pueblo judío. En los 8 capítulos anteriores hemos estudiado las principales doctrinas y enseñanzas. Es que me interrumpieron. Perdón. Hemos estudiado principales doctrinas y enseñanzas bien elementales del libro de Romanos. El libro de Romanos, hermanos, es en la Biblia, es como la columna vertebral de nosotros, la columna vertebral de la misma Biblia, ¿no? Estas enseñanzas, doctrinas, se encuentran ahí en Romanos. Estudiamos bien claramente lo que fue la justificación por la fe. Vimos la adopción como hijos de Dios. Vimos quiénes son hijos. Vimos el bautismo del Espíritu Santo en esos 8 libros. Y todo esto es cuando tú te convertiste, cuando yo me convertí. Estas doctrinas a lo largo de estas casi 50 enseñanzas nos han enseñado la mecánica, el cómo funciona la vida cristiana, que no perdamos de vista eso. Ahora vamos a estudiar el día de hoy y dentro de 8 días la diferencia entre judíos y cristianos. ¿Cómo es que Pablo se expresa con los romanos y empieza a comparar el pueblo judío con los ahora cristianos? Es muy interesante estas 2 clases, estas 2 enseñanzas. En Efesios capítulo 2 y el capítulo 3 dice ahí que Jesucristo derribó la barrera. Fíjense, en Efesios 2 y 3, dice que Jesucristo derribó esa barrera que existía, que separaba a los gentiles de los judíos. Y es a través de la cruz, a través de esa cruz y de la carne que Jesucristo tuvo que ir y derramar su sangre ahí en la cruz. Toda esa enemistad que existía entre judíos y cristianos y gentiles, ahí lo vemos en Efesios 2 y 3, cómo es de que ahora puede haber esa comunión muchas veces y por qué Jesucristo vino a todo esto. Cuando Jesucristo hace eso y rompe esa barrera, hace que los 2 pueblos, que el pueblo judío y el pueblo de los gentiles, se hagan un solo cuerpo, una sola creación, que es al final lo que el Señor quiere que
que se haga al final de todo esto, ¿no? Desde que se unió la iglesia, la primera iglesia se unió en el Pentecostés, a los 50 días de que nuestro Señor Jesús asciende. Ahí es cuando es el bautismo del Espíritu Santo, ahí es cuando se une la iglesia, tanto entre judíos como gentiles. Más adelante en Hechos podemos ver que ya les empiezan a llamar mesiánicos en el original o cristianos. Existe un programa ya especial tanto para los judíos, o estamos revueltos judíos con cristianos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, por eso es de que Pablo, ahí en Romanos 9, nos explica todo esto, y ahorita vamos a ver si hay judíos, si no hay judíos, o es una revoltura esto. ¿Usted qué cree? Vamos a estudiarlo, lo que dice la Biblia es exacta. El capítulo 9, 10 y 11 de Romanos nos va a dar esa explicación. Es bien importante esto. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 9 de Romanos y dentro de 8 días todo el capítulo 10 y nos vamos a ir rápido, lo vamos a avanzar. De acuerdo a los profetas del Antiguo Testamento, cuando el Mesías viniera, iban a suceder 4 cosas principalmente. No me pierda de vista esto. Les repito, de acuerdo a las profecías que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, esperaban un Mesías, ¿ok? Ellos esperaban, repito, que sucedieran 4 cosas principalmente. La primera, que Israel sería salvada y que sería bendecida, el pueblo de Israel. Número 2, que sería Israel que sería libre de opresores. En ese momento fueron 300 años que estuvieron oprimidos por el pueblo romano y siempre estuvieron bajo opresión hasta 1914 o 1920, cuando termina la Primera Guerra Mundial. Hasta ahí es cuando realmente quedan liberados el pueblo judío. La número 3 de los profetas, que sería la primera nación entre las naciones, los judíos, y esa la van cumpliendo poco a poco, que sería la primera. Y la número 4 que los profetas profetizaron, valga la palabra, que sería la nación con más gloria que todas las demás, cosa que también se va cumpliendo a través del tiempo. Cuando Jesucristo vino hace 2000 años, dijo que él era el Mesías y fue crucificado, el Mesías. Los judíos se enfrentaban al problema de que si Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías, o si Jesús no era el Cristo. A eso se enfrentaron los judíos. De acuerdo a esas profecías de los judíos, Jesús no podía ser el Mesías, de acuerdo a esas profecías. ¿Por qué? Si Jesús era el Mesías, Dios había fallado en las 4 promesas que les acabo de decir. Por eso es de que no creyeron en él y por eso es que lo crucificaron. Seguían siendo esclavos de los romanos. Número 1. En el año 70 después de Cristo, vino el general Tito con todas sus tropas y arrasó con Jerusalén. Ahí se cumplió la profecía de Jesús que no dejaría piedra sobre piedra. Destruyó el templo. Desde entonces no hay templo en Jerusalén para adorar en el monte Moriah desde ese entonces. Entonces, para los judíos ninguna profecía se estaba cumpliendo, ninguna. Los judíos decían, Jesús no puede ser el Mesías porque en el Antiguo Testamento dice que cuando el Mesías venga sucederían cosas diferentes, veríamos cosas gloriosas, las cosas que vamos a ver cuando Él regrese. Pero ellos no lo supieron reconocer.
no lo aceptaron. Estudiaremos el día de hoy dónde estaban fallando los judíos y dónde fallaron y por qué se equivocaron. Y se equivocaron de una manera tan grave en la palabra de Dios. No supieron reconocer la Torá. Cuando la Torá misma es Yeshua, la Torá es Jesucristo mismo. Esta es la razón por la cual los judíos hasta el día de hoy no creen en Jesucristo como el Mesías. Estos 3 capítulos, el 9, 10 y 11 de Romanos, nos van a enseñar y nos van a compartir estos capítulos, parte de la vida de los judíos y donde hubo un error, donde hubo un fracaso de parte de ellos por no reconocer a Jesucristo, a Yeshua, como el Mesías. Y vamos a conocer también por qué ellos no creen en Jesús. Vamos a estudiar en esos 3 capítulos, en esas 3 predicaciones. Hoy es la primera. ¿Y cuál es la parte en la cual ellos han fallado? Yo le doy gracias a Dios y tengo amigos también judíos mesiánicos, que ellos han reconocido a Jesucristo. Entonces llevan una doble, una triple bendición, porque reconocen que el Mesías ya vino, que la Torá misma es Jesucristo, es el Mesías. De acuerdo a Hechos capítulo 2, se convirtieron 3,000 personas en el primer mensaje de Pedro. Todos judíos. Repito, en Hechos 2, en el primer mensaje que Pedro separa, se convierten 3,000 judíos al mesianismo, al cristianismo, en el primer mensaje. ¿Qué nos ha pasado al día de hoy? ¿Por qué en el primer mensaje se convierten 3,000? Gracias a este mensaje de Pedro, dice en Hechos 6, que gran número de sacerdotes judíos también se convirtieron. Gente que estaba dentro del templo sirviendo. Gente se convirtió, gente de las órdenes sacerdotales de Aarón. Parecía, si sigues leyendo, parecía que muy pronto toda la nación de Israel se iba a convertir al mesianismo, al cristianismo. Pero de repente sucede algo importante. Los judíos que comenzaron a convertirse, cuando se empiezan a convertir gente de su mismo pueblo, otra gente de su misma nación, de Jerusalén y de Israel, empezaron a instigar, empezaron a alborotar a la gente en contra de sus propios hermanos en Jesucristo. Empezaron a hacer revueltas, empezaron a hacer chismes, rollos, broncas, y si hacemos esto, y si los circuncidamos, y si no los circuncidamos. Empezaron a hacer rollos, cosas que no estaba de acuerdo Pablo ni la gente que Dios había dejado a cargo, que eran sus apóstoles. En Hechos 13, ya para Hechos 13, vemos que Pablo ya está en Antioquía. ¿Y por qué está en Antioquía? Pues porque va huyendo, que lo quieren matar. Y dice, me vuelvo a los gentiles mejor. O sea, a nosotros, a ti y a mí como gentiles. Los judíos en ese mismo tiempo se seguían preguntando, ¿por qué si Jesucristo, por qué si Yeshua es el Mesías, por qué si Israel es la nación escogida, ya no es el objeto del favor de Dios? Al mismo tiempo se preguntaban. Para los judíos incrédulos, para los que no creían en Jesús, Jesús no podía ser el Mesías, el ungido. Para los judíos creyentes, parecía que las promesas de Dios habían fallado. Era un problema, hermano. Vamos a escuchar la explicación de Pablo, de un judío por excelencia. O sea, más judío que Pablo no podía existir en ese momento. No podía haber.
Vamos a leer a continuación lo que Pablo tenía que decirle a los judíos de hace 2000 años. A los judíos de hoy en día y la aplicación que podemos darles en el futuro. La Biblia es tan maravillosa que causó efecto hace 2000 años en los judíos con la palabra que Jesús le implantó en el corazón a Pablo. Hoy puedes hacerlo si conoces a algún judío y en el futuro para los judíos. Y no están descalificados los judíos, te lo anticipo. Van a tener algo y muy importante que van a hacer ellos. Es el pueblo escogido de Dios. En el capítulo 9 de Romanos vamos a ver la soberanía de Dios sobre los israelíes, la importancia del pueblo judío. En el capítulo 10 vamos a ver la responsabilidad humana delante de Dios como judíos. En el capítulo 11, el propósito final que tiene Dios sobre el pueblo judío. No los podemos descalificar, al revés. Es el pueblo, hay mucha bendición en el pueblo judío, demasiada. En los primeros 5 versículos vamos a ver el problema. Romanos 9, del 1 al 5, dice así: verdad digo en Cristo, dice Pablo, no les engaño, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Para que entendamos cómo estaba Pablo. Triste y hasta el corazón le dolía. Porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Los judíos, los que son parientes. Dice, es que pues ahí está mi cuñado, ahí están mis primos. Dice, a todos mis parientes en la carne, ahí están, son israelitas. 4, que son israelitas, de los cuales, fíjense, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pablo, por eso cuando nosotros tenemos, si nos gusta mucho el mesianismo, tengo una bandera aquí del pueblo judío, no pierdas de vista a Pablo, jamás lo pierdas de vista. Para que no anden diciendo, es que ya se judaizaron, y es que ya andan así. Bajo Pablo, bajo esa revelación que Jesucristo le deja a Pablo. Pablo le explica aquí al pueblo de Israel que han sido rechazados como individuos, pero que aún no han sido rechazados como nación. Hay una separación ahí. El propósito de Dios como nación israelí hasta el día de hoy sigue vigente, como nación. Pero como individuos, dice Pablo, se equivocaron al creer que porque pertenecían a la nación de Israel, por el simple hecho de llamarse judíos o israelitas, que ellos tendrían que ser salvos. La iglesia de estos días, la mayoría, hermanos, se equivoca de creer que pertenecen a una iglesia y que porque pertenecen a una organización ya son salvos. Aun cuando Dios va a cumplir el propósito con la iglesia, hay muchos dentro de la iglesia que ya están en el infierno, que no se van a salvar. Y hablo de la iglesia de Cristo, no de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. Pablo se da cuenta
eh, que sus hermanos judíos no eran salvos. Y dice, me duele en el corazón que mi primo no se va a salvar porque no está reconociendo a Jesús. Como hoy te duele, si es que te duele tu familia. Son los primeros que me tendría que doler, mi hermano, mi suegro, mi suegra, mi cuñado, mi mamá. O sea, el propósito de la iglesia, el propósito, no perderlo de vista. Cuando se da cuenta Pablo de que muchos hermanos, parientes de él no eran salvos, de que estaban en contra del Mesías, que estaban en contra de Jesucristo inclusive, porque empieza una persecución. Jesús dice en la Biblia, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Él le había entrado eso en su cabeza. Dice, se van a ir al infierno si no entienden. Esto ya era lamentable para Pablo. Este estado en el que se encontraban los judíos. O sea, pero no cambiaba la posición de Israel como nación delante de Dios. Porque Pablo dice ahí en el versículo 4 que las cosas que le pertenecían, hermanos, y que hasta el día de hoy le siguen perteneciendo, vamos a leerlo. Dice que son israelitas, de las cuales son que la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios le llama a Israel mi hijo. Esto está en Éxodo 4:22, anótalo. Está en Deuteronomio 14:1. Así se le llama a Israel, hijo de Dios. Él, fíjense, no les llama hijos en una forma plural, se le llama hijo en singular. La palabra hijos en plural en el Antiguo Testamento se le llama a los ángeles caídos. Hay que aprender esto. Cuando llama hijos de Dios, son los ángeles caídos en el Antiguo Testamento. Pero cuando llama hijo, se refiere a la nación israelí. Israel fue hecho hijo de Dios como nación, como pueblo, como calidad de hijos dentro de todo esto. Pablo dice, les pertenece la gloria. La gloria, fíjense, ¿quién no comprendió tantas cosas y rechazaron al Mesías? Dice Pablo, a él les fue dados la gloria. La gloria es la palabra hebrea Shekinah. En griego es la palabra doxa. Esto significa la Shekinah de Dios. O sea, a los judíos le fue dada la gloria, la Shekinah de Dios. Significa la presencia visible del mismo Dios. Eso les fue dado a los judíos. O sea, se coloca o se puso sobre el pueblo israelita esa gloria de Dios. Desde que los saca de Egipto, el Shekinah de Dios iba en forma de nube dirigiéndolos. En la noche los cubría con fuego para que no tuvieran frío. Qué interesante. Muy, muy interesante. Si caminaba la nube, la Shekinah, caminaban los hebreos. Si se detenía, se detenían los judíos. Esa gloria que Dios puso desde el principio en ese mundo de los judíos, era de ellos. Ellos poseían la gloria de Israel, la gloria de Dios, y no la quisieron después. En cuanto los judíos acampan en el desierto, Dios le dice a Moisés, ahora vas a construir un tabernáculo. Y esa gloria que los dirigió a través de la nube, se va a posar ahora, pero en el lugar santísimo. Esa Shekinah de Dios. Los judíos, hermanos, poseyeron en
en el Antiguo Testamento lo que ninguna otra nación ha poseído. Ninguna. La gloria, la Shekinah, la doxa en griego del Dios de Israel. No vino con los mexicanos y les dijo, a ustedes les voy a dar la gloria, la Shekinah, para que ustedes la tengan. No le dijo a los franceses por guapos, a los alemanes por güeros, ojos verdes. Eligió al pueblo judío para tener la Shekinah. ¿Sabes qué es la Shekinah? Lo que experimentamos hace rato en la adoración, en la alabanza, ese poder, esa Shekinah del Señor. Pablo les dice, les pertenece el pacto. La palabra pacto es beris en hebreo. Significa cortar. Pacto significa cortar. Dios corta entre Abraham, fíjense, no me pierdan de vista, Dios corta entre Abraham y varios animales, lo puedes checar en Génesis, y pasa la presencia de Dios en medio de los dos animales. Hacen pacto cortando por la mitad. Dios dice así Dios, como está pasando mi presencia en medio de estos dos animales que están por la mitad y como están separados entre sí, yo cumpliré mi promesa entre ti y yo. En Génesis 15 lo puedes leer eso. Ahí es cuando, de ahí viene la palabra pacto. En Génesis 12, Dios establece ese pacto abrámico. Entonces lo confirma en Génesis 15 y reconfirmado en Génesis 17. A través, ¿sabes de qué? De la circuncisión. Cortar, pacto, cortar. Todos los varones, cortar, circuncisión. El pacto abrámico prometía que toda la descendencia de Abraham iba a poseer la tierra y que ellos serían benditos de parte de Dios y de toda su simiente. Y de que Abraham vendría el Mesías prometido. Eso lo dice Génesis 3:15. Desde ahí ves la mención primera de que vendría un Mesías. Desde Génesis 3:15. Desde ahí. Entonces le hace un pacto con Abraham y le dice, de ti va a ser una simiente. ¿Qué es una simiente? Que de ti de todos los que nazcan de tus hijos van a ser benditos y van a poseer la tierra. Después de este pacto, hace un nuevo pacto con el rey David. En 2 de Samuel, en el capítulo 7, hace un nuevo pacto. Aquí se le promete a David una dinastía eterna, pero de reyes, a David. Que de su descendencia también vendría el Mesías, o sea, el Señor Jesucristo. Y se cumplió. Pablo les dice también que a ustedes les pertenece la promulgación de la ley. O sea, a los judíos fue a quien Dios les dio y les dijo lo que era bueno y lo que era malo. Les dio los 10 mandamientos, les dio la ley. No escogió a ningún otro pueblo para que le promulgara esa ley. A los judíos fue a quien Dios les dio leyes morales, les dio leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales simplemente es cómo debes adorar a Dios. Dios les da leyes civiles para cómo se puedan gobernar. Todo el derecho romano, cuando inicias a estudiar la carrera de derecho, lo ves en el primer año, los que estudian derecho, los que estudiaron van a encontrar que el derecho no tuvo su origen en Roma. Ellos lo moldearon, tal vez lo adaptaron, pero adoptaron todas esas leyes que en aquel tiempo ya se les había dado a los judíos en la Torá. Ahí tuvo su origen. Toda base del juicio, de esa legalidad que hoy los abogados hablan, tiene su base en la Biblia. Todo eso. Y es a través de los judíos.
No escogió otro pueblo para darle eso. Pablo les dice también ahí, a ustedes les pertenece el culto, el culto. O sea, ellos son los únicos que iban a saber cómo acercarse a Dios. Les da leyes, imagínate, para adorarles. O sea, tantas promesas para su vida. Los judíos dicen, si tenemos, le dicen a Pablo, si nosotros tenemos estas cosas que nos pertenecen, pero ya no somos los favoritos de Dios, ya se fue con los gentiles. Aquí les contesta Pablo en Romanos 9 del 6 al 13. Aquí está la explicación. Y les dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Tengan discernimiento, hermanos, esta mañana, por favor. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo, no pierdan el hilo, Pablo aquí les muestra a los judíos que desde el Antiguo Testamento no era cierto que los que descendían de la carne israelita, y pone el ejemplo de Abraham, de Isaac su hijo, de Jacob y de Esaú, les dice a los judíos, cuando Dios se le aparece a Sara, a ver, entiéndanme, les dice a los judíos, entiéndanme. Ustedes conocen la historia de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios se le aparece a Sara, le dijo, tendrás gran descendencia, pero también te tienes que acordar de los hijos de Isaac, Jacob y de Esaú. Y a Esaú lo rechazó Dios. Y entonces escoge a Jacob. ¿Que Esaú no era judío? ¿Por qué lo rechazó? Pues claro, era hijo de Jacob, los dos, Jacob y Esaú. También Abraham tuvo otro hijo, Ismael, que Ismael no era judío. Ahora es el padre de toda la nación árabe, de todos los musulmanes. Que él no era judío también, porque entonces se va a perder. Dios les demuestra a los judíos, a través de Pablo, que desde el Antiguo Testamento, no todos los descendientes de Abraham son judíos. Igual con los hijos de Noé. Dios maldijo a Cam, no sé si recuerden, y bendijo a Sem y bendijo a Jafet. Hermanos, Dios desde el Antiguo Testamento ya había tratado con esta descendencia espiritual y no con la descendencia simplemente por ser de la carne. Entonces, cuando expone esto Pablo, porque Pablo los quería convencer de pecado para que se convirtieran al cristianismo, los judíos empiezan a cuestionar a Pablo. Recordemos que los judíos pues conocen toda la Torá, toda la ley, y le empiezan a decir de esta manera. Vamos a seguir leyendo en Romanos 9, del 14 al 24. Vean cómo le dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés,
Fíjense cómo le cita pura Torah. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece como al Faraón. ¿A cuánta gente Dios quiere endurecer hoy en día? ¿A cuánta gente utiliza para sus propósitos? Como a Faraón. Y Faraón no se va a salvar, pero lo utilizó para sus propósitos. Es que ya me cansé de hablarle a mi esposo, pastor, y no hace caso. Pues a lo mejor se va a perder, es de los que se va a perder, ya ni le hables. Si llevas más de 10 años, no entiende. Porque el Faraón así pasó y es utilizado para eso. Sigue leyendo aquí, en el 18. ¿De qué manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados ¿para qué? Para destrucción. Y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a las cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también, ahí entramos nosotros, de los gentiles. Hermanos, los judíos empiezan a preguntarse, o sea, ya te entendí, Pablo, como nación estoy escogido, está bien, pero como individuo es personal ahora la salvación, ok. También entiendo, dice el judío, que Dios tiene a sus favoritos, que Dios tiene a sus elegidos. Yo quiero ser uno de esos, no sé tú, de esos favoritos que habla ahí Romanos 9. Dice que Él a quien quiere le da la bendición, que a quien quiera le da misericordia. Ya ellos lo estaban comprendiendo, no eran ningunos tontos, ellos comprendían la Torah, la ley de Dios. O sea, dice, ok, también tiene sus favoritos, tiene sus elegidos Dios. Bueno, dime qué pasó con Esaú entonces. Que desde el vientre de su madre escogió a Jacob, a Israel, o cómo estuvo. Se preguntan misterios, el misterio de Israel, dice la Biblia. O sea, si Dios eligió desde el vientre de la madre a algunos, recordemos que a Jeremías le dice, tu embrión yo lo vi, ¿quién eres tú para altercar contra mí? Yo te vi en la panza de tu mami. O sea, desde ahí te ha elegido Dios. Dice que Dios, desde antes tú no lo elegiste, Dios es el que nos elige. Si Dios nos elige desde el vientre de nuestra madre, entonces dicen los judíos, ¿dónde queda mi responsabilidad humana para no pecar contra Dios? Así se preguntaban los judíos. Y hoy los cristianos no se preguntan de esa manera. Si Dios me da tanta bendición, ¿dónde queda mi responsabilidad humana si ya soy salvo? Se preocupaban los judíos. Si Dios escogió a unos para bien y escogió a otros para mal, entonces ¿por qué nos inculpa ahora? Eso se preguntaban los judíos. ¿Por qué nos juzga? ¿Por qué ya no somos favoritos de Dios? ¿Por qué nos manda al infierno? ¿Por qué hace una predestinación de todo esto? Hermanos, Dios nos da una libertad de escoger siempre. A pesar de que Él ya tiene un preconocimiento de todas las cosas, Él ya sabe quién se va a perder, eso ya lo estudiamos, y quién se va a salvar. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío. Tú escoges si quieres cambiar la historia o no, o si te quieres perder. Pero fíjate que dentro de este libre albedrío que Dios nos da y que Dios te ofrece, es para que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda.
Dice, los que tienen sed, vengan y beban. O sea, se extiende la invitación para toda la humanidad. O sea, entonces ahora depende de mí conocer el propósito de Dios en mi vida. Ya depende de mí. En el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Un segundito. En Éxodo, capítulo 32, sucedió esto, que les recuerda Pablo. Moisés sube al monte Sinaí, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, baja Moisés y ve que el pueblo se ha pervertido y se ha degenerado sexualmente, como hoy en día mucha gente, cuando no ven al líder, cuando no ven una luz, cuando no ven algo, se pervierte el pueblo y sexualmente. Y eso fue hace 4,000 años. Entonces no te espantes hoy en día por todo lo que pasa, por los gays que quieren tantas leyes y tantas cosas. No te espantes, esto ya existía hace 4,000 años. Así dice el original, que se habían degenerado sexualmente cuando él bajó con la ley. Dios le dice a Moisés, voy a destruir a todos, no voy a dejar a uno. Pero Dios nada más destruye a 3,000 personas y perdona a los demás. Pablo les dice, ¿por qué solamente destruye a 3,000 y a otros los perdona? ¿Por qué? ¿Por qué condena a unos y a otros los salva? ¿Es injusto Dios? O sea, que nada más salve a unos y que a los otros los mate. O sea, alguien que iba a morir pudo decirle, pues ¿por qué no nos salvas a todos? Pues perdónanos, ¿no? Ya la regamos, pues perdóname. Hermanos, la gracia, o más bien, aquí vemos la elección, la misericordia de Dios, o sea, de un Dios amoroso, misericordioso, cuando todos merecían morir, cuando yo merecía morir, cuando tú merecías morir, Dios salva muy pocos. De los que estamos aquí, Dios salva muy pocos. Porque muchos se van a perder. Hermanos, Dios se va a compadecer de muy pocos en el día del juicio. Se va a compadecer de muy poquitos. Dice que la puerta es angosta, la que te lleva a la vida eterna. La gracia de Dios, hermanos, lo mueve. Esa gracia de Jesucristo mueve a Dios para salvar a algunos y condenar a muchos. Sigue diciendo él que él es justo, que no deberían de morir. Muchos pueden decir, pero ¿por qué no nos salvaste, Dios? O sea, sálvanos. Pero Dios va a decir en aquel día, ¿sabes qué? Tú elegiste morir, tú te fuiste solito al infierno, tú no quisiste ser salvo. ¿Sabes por qué? Porque quisiste vivir en tus deleites, en tus pecados, en lo que más te gustaba. Querías practicar el pecado. Hermano, si tú no entiendes esto hoy, el día de hoy, nunca vas a entender la mente de Dios. Jamás la vas a entender. Cuando Dios salva a unos y condena a otros. Dios no es que le falte misericordia. Dice que ya que Él muestra misericordia a quien Él quiere. Pablo les dice a los judíos, muchos me van a preguntar esto, ¿por qué inculpa a Dios? Vamos a seguir leyendo el versículo 19 y 20. Les dice, pero me dirás, ¿por qué pues nos inculpa a Dios? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pregúntate quién es el ser humano. Ahí les dice Pablo. ¿Quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Quiénes somos comparados con Dios? Dice Pablo. ¿Quiénes somos? ¿Unas cucarachas? ¿Unas pequeñas hormigas? ¿Unos pequeños renacuajos que se desarrollan en el agua puerca? No somos nada, hermanos. No somos nada. Somos pequeños ante nuestro Dios. Somos pequeñitos, o sea, no somos nada delante de Él. No hay ninguna persona en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu, que no haya reconocido a Dios como un Dios grande, como un ser, como algo que está fuera de este mundo, y que reconozca que sin ese Dios estamos vacíos espiritualmente y sin conocimiento. Por eso cuando tú oras, Señor, tú que estás en el cielo, o sea, le estás hablando a una persona, a un ser que no está dentro de este mundo, que tus palabras están fuera de este mundo, y a ese Dios le estás orando, a un ser sobrenatural. Por eso somos pequeños. Y el que se cree mucho, o sea, no, o sea, aquí dice la palabra, Él es grande. Pablo, aquí también en Romanos, cita a Isaías. En Isaías compara el profeta Isaías al alfarero y a la humanidad. Dios es el alfarero y la humanidad es el barro. Y Pablo lo vuelve a citar. ¿Por qué tanta insistencia de Pablo con el Antiguo Testamento? Porque no creían. Esta es la forma de que tú le puedes hablar a un judío para que se acerque a Dios, con Romanos 9, con el Antiguo, con todo el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Isaías 64, 6 y 8. Si bien todos nosotros, ahí viene por qué digo quiénes somos nosotros. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarte en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra en tus manos somos todos nosotros. Y lo vuelve a citar en Romanos 9, Pablo. Se muestra ahí a la humanidad caída, pero no como la creación de Dios, la expone Pablo. Dice que nos formó de barro, sino como una raza caída a nosotros. La humanidad es como el barro ya sucio, dice Isaías. Hermanos, el propósito de Dios, que Él haya permitido que exista tanta maldad en el universo, es mucho más grande que si no hubiera permitido que la maldad entrara. O sea, su propósito es más grande, por eso permitió que la maldad entrara, porque su propósito es más grande a que no hubiese permitido que la maldad no hubiera entrado. No sé si me expliqué. Hermanos, Dios va a sacar más gloria, va a sacar más propósitos, habiendo permitido en mi persona un libre albedrío, porque así yo pude haber visto qué es el mal, qué es el bien, qué es el pecado, qué es el no pecar, y que yo decidiera. Va a sacar mayor provecho y mayor gloria a Dios. Que si Él nos hubiera diseñado todo el tiempo para estarle adorando. Y sí, Señor, lo que tú digas, así, nada más ponerte un chip, adórale a Dios, adórale todo el tiempo, programado para eso. Por eso es que te dé esa libertad.
de que tú puedas pecar y de que no puedas pecar, de que tú escojas qué te conviene, qué no. Dios va a sacar mayor provecho de eso. Imagínate ya programados así, así lo adoraríamos, programados. Pero el elegir que tú vengas un domingo, que tú vayas a un estudio en la semana y que tú puedas adorarle, que tú puedas obedecerle, eso ya tiene un mérito. Eso ya tiene un mérito. Nabucodonosor fue un rey de Babilonia, Nabucodonosor. Se ensoberbeció ese rey. Ese rey lleno de soberbia, y el pueblo judío en ese mismo tiempo apostatando, Dios dice, voy a usar un rey que llegue a Jerusalén y se los lleve cautivos, por apóstatas. Hermanos, hoy en día está lleno de apóstatas la iglesia. Está llena de apóstatas la iglesia de Cristo. Así estaba el pueblo judío. Les dice, voy a mandar a un rey que está ensoberbecido, que yo lo voy a usar para mis propósitos, para ir contra el pueblo, que está apostatando. Van a llegar a Jerusalén y se los van a llevar cautivos. En Daniel 1, lo puedes leer, llega Nabucodonosor, conquista Jerusalén. Hermanos, fue por la obra de Dios. Él quiso que así fuera. Nabucodonosor en su soberbia creía que era por sus méritos, que era por él. Yo pude con la nación judía. Él no sabía que el propósito era de Dios. Y nada más estaba cumpliendo los propósitos de Dios. Estaba siendo usado por Dios, era un instrumento en ese momento. Nabucodonosor está cumpliendo ese propósito de Dios, pero al mismo tiempo Dios estaba castigando a su pueblo con un rey malo. Cuando el emperador Nerón, en el año 90, en el año 100, quema Roma, los cristianos echados al Coliseo. ¿Ustedes creen que que nuestro Dios estaba durmiendo mientras Nerón echaba a los cristianos a los leones, a los bebés, a los niños, a los padres de familia? ¿Creen que un Dios poderoso estaba durmiendo? No, eso no lo quiero ver. Eso no importa. Ese Dios, yo no creo en ese Dios. Dios permite siempre que existan personas para poder limpiar la iglesia. Que quede limpia la iglesia de Cristo. Recordemos en Romanos. O sea, no hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios. Nada. En los últimos versículos de Romanos 9, que vamos a leer a continuación, viene la razón del por qué los judíos estaban como estaban. O sea, vamos a leer a dos profetas que habían profetizado y que todos los judíos, habría entre ellos un pequeño grupo de judíos, un remanente de que se salvaría. Lo comprenden ellos. Vamos a leer lo último de Romanos. Dice así, Romanos 9 del 25 al 29. Y les vuelve siempre a citar el Antiguo Testamento. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, a ustedes, a mí, a los gentiles, se está refiriendo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos descendencia. No andaba nada perdido Isaías, nada. Hermanos, el problema de los judíos tiene que ver con nosotros hoy. Hoy en la actualidad tiene que ver con nosotros, el problema de los judíos.
Tú podrías decir, ¿y a mí qué me interesan los judíos? ¿A mí qué me importa? ¿Qué les haya pasado anteriormente? Pues no tienes que pensar de esa manera. Dice Primera de Corintios 10 que todas las cosas que se han escrito en la Biblia se han escrito para que tú y yo aprendamos de todo lo que ha estado ahí. O sea, hermano, la historia nos enseña que el mismo hombre no aprende de la historia. Hay cosas cíclicas que suceden y no aprendemos de esa historia. Hay muchos hermanos que, en mi caso personal, yo siento mucho dolor al ver la iglesia de hoy en día, la iglesia de Jesús, el cuerpo de Cristo, con un criterio así de chiquito, con un criterio de hormiga, con una mentalidad tan corta de todo lo que sucede. Eso me duele. De que no vean más allá, de que juzguen a la primera, de que no se pongan en sus zapatos de cada persona que está pasando, de cada pastor que tiene una mentalidad así de pequeñita, tan corta. Hay mucha gente que ha oído la palabra, que saben cuál es el camino que tienen que seguir, el camino que Jesucristo dejó, que asisten los domingos a la iglesia, que vienen, que van a los estudios, y hoy en día todavía viven no creen, viven en incredulidad. Tanta gente que 3 años les dedicas y vas a estudios y algo, y siguen viviendo en incredulidad. Hermanos, al pueblo judío, dice Pablo, se les entregaron las promesas, el culto, la gloria, la ley se les entregó. Y a nosotros como mexicanos, ¿qué nos ha entregado Dios? A ti como cristiano, ¿qué te ha entregado Dios? A mí me ha entregado su Espíritu Santo, me ha entregado su palabra. El Espíritu Santo dice para que sea mi ayudador, para que sea mi consolador. Y su palabra para todas las promesas que hay. ¿Y cómo está la mayoría de cristianos de América Latina? Díganme, eso duele. ¿Cómo están? Sin incredulidad. Porque no toman esa palabra, como los judíos en la época de Pablo. Por eso dice Pablo, ¿la palabra de Dios ha fallado? Se los pongo hoy en día, ¿la palabra de Dios falla? Pues entonces, ¿por qué hay tantos cristianos tan carnales? Dice Pablo, tan fríos. El problema está en que todos los que se llaman cristianos, hermanos, no son cristianos. Igual que los judíos. El problema está, hermano, en que no todos los que asisten a la iglesia son cristianos. No todos son israelitas. No todos son descendientes de Abraham, dice Pablo. Y que creen que porque vienen a una organización, que porque vienen a una iglesia, ya son cristianos. Hay unos que dicen que su pastor es en enlace por internet. Hay muchos cristianos que creen que porque se bautizaron ya son salvos. Cuando el bautismo no te hace cristiano, es una obediencia nada más a Dios. El bautismo no te salva. Dice la palabra que no hay rito, que no hay ceremonia para que tú puedas ser salvo. ¿Quién es un cristiano entonces? Yo me saltaría la pregunta, ¿quién es un cristiano entonces? Primera de Juan 5:12, léanmelo. Alguien que tenga, porque no lo prepares. Primera de Juan 5:12, alguien que se levante y que lo diga. Esperamos, Primera de Juan 5:12. Este es un cristiano. Todo aquel que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que tiene hermano, o sea, el que tiene a Jesucristo, su vida tiene que ser cambiada, forzosamente, forzosamente. O sea, cuando alguien se convierte, Jesús es el que viene y te convence de pecado, de lo que estás haciendo mal. Y de esa manera, como yo estoy pensando, viene Jesucristo y me cambia mi manera de pensar, dice la Biblia. Y yo comienzo entonces a dar un fruto.
¿Sabes cuál es ese fruto? El primero que das, la santidad. La santidad es amar más los mandamientos de Dios que mis deleites. Ese es un cristiano. Ese. No hay más. Si te agarras sin que no te bautizaste, pero tú cumpliste con esto, como decían cuando estábamos chavos, te vas con todo y tenis. No pasa nada. Si eres primera de Juan 5:12. Que llegues a esa santidad, que permitas. Santidad es que te apartes del pecado. Es amar más los mandamientos, que lo que más te gusta hacer de pecado, el que más quieras. Hermanos, a los verdaderos cristianos, la Biblia aquí en Romanos los llama remanente, igual que a los judíos, de esa misma manera. O sea, nos llama a que reconozcamos a Dios por obedecer. En la vida cristiana, algo que nos debe de caracterizar, hermanos, como cristianos, es la obediencia a su palabra. Eso te tiene que caracterizar como cristiano. No tu manera de hablar, no que le pegues una calcomanía a tu carro, no que veas enlace. Lo que te debe de caracterizar. No, yo no digo que no veas enlace, véalo, yo lo veo. Yo tengo predicadores que a mí me han llenado mucho, no. Simplemente es en esto que me estoy refiriendo. Pero el cristiano se debe de caracterizar, hermano, por la obediencia a su palabra. A eso te tienes que caracterizar. Esa es la razón, hermanos, de tanto fracaso para los que se intentan o se dicen cristianos. Y los comparaba ahí Pablo con los judíos. Vamos a leer por qué. ¿Por qué son comparados los judíos en ese fracaso? En Romanos 9, del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, o sea nosotros, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron piedra de tropiezo. 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermano, los judíos fracasaron, y hoy en día muchos cristianos fracasan porque la vida cristiana es imposible que la vivas en la carne, imposible. La carne es débil, hermanos, la carne es débil, muy débil. La vida cristiana tú la tienes que vivir de rodillas, porque las fuerzas es el que te las da Él, de rodillas, es vivir por fe. Hermanos, el fracaso viene porque se vive a través de las obras y no por la fe. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Señor Jesús, Padre, gracias. Gracias, Padre, porque queremos aprovechar tu palabra, Señor. Queremos escucharla, Padre. Queremos oírla, Padre, pero queremos acompañarla de fe, Señor. Lo más importante, Señor. Padre, cuando vivimos una vida ordinaria, Señor, no podemos atribuir fracasos, Señor, o que ha fallado tu palabra, Señor. Somos injustos, Padre, al echarte la culpa a ti, Dios, de que tú eres el culpable. O que la Biblia no sirve, Dios. O que Jesús no es real, Dios. Porque tal vez mi vida no ha cambiado y le echo la culpa a lo más fácil, que no funciona la Biblia, que Jesús no sirve. ¿Por qué? Porque no he cambiado. No es que tu palabra falle, Señor. Ya estaba escrito, Padre, que vendría mucha apostasía. Mucha apostasía, Padre. Que en las iglesias, Señor, estaría llena de pseudo cristianos, Padre. Personas, Padre, que su vida jamás ha sido transformada, Dios. Por tu poder, Dios. Por ese poder único que tienes, Dios.
Muchos creen, Padre, que levantando la mano, recibiendo a Cristo en su corazón, Padre, ya se han convertido y están en un grave error. Si no hay cambios drásticos en mi vida, profundos, Padre, ahí es donde tú comienzas la obra, Padre, en mi corazón. Señor Jesús, Padre, cuando alguien se convierte, Padre, bíblicamente, Dios, que cree que Jesucristo es el Salvador, cuando se ve a sí mismo, Padre, que es pecadora, y vive, Señor, bajo esa esperanza de tu muerte, Señor, de tu sacrificio en la cruz, Padre, de que tú resucitaste, Padre, y que viene con un corazón quebrantado, Padre. Es cuando tú entras en ese corazón, Padre, y ahí es donde comienzas la obra, Padre. Esa obra, Padre, que tú vas a perfeccionar un día, Señor. De esa obra estoy hablando, que vas a culminar, Señor. Cuando alguien, Padre, que es hijo, cuando tú ves que alguien que realmente es hijo y que se aleja de ti, Señor, tú no lo vas a permitir, Padre. Lo vas a regresar, no importa si sea también a través de disciplina, Padre.